Mis hermanos, después de haber la semana pasada introducido el contexto tanto histórico, cultural, y también haber expuesto la primera palabra que se encuentra en la epístola que el apóstol Pablo escribió a la carta a los romanos, nos encontramos ahora sí en posición de profundizar en ella, de adentrarnos a ella. Lo hicimos la semana pasada cuando estudiamos hacia el final la primera palabra que aparece en esta epístola, con la palabra Pablo, y vimos cómo la Escritura nos enseña que Pablo realmente fue un instrumento escogido por Dios, así como lo señala nuestro Señor Jesucristo en Hechos de los Apóstoles, cuando llama al apóstol Pablo, un instrumento escogido por Dios. Debemos proseguir entonces en el estudio de la epístola a los romanos, pero teniendo como precaución algo que dijimos la semana pasada, y es que lo vamos a hacer de manera muy lenta, paso a paso, porque no nos queremos perder nada de lo que hay en la exposición de esta bendita carta. Muchas veces cuando en las diferentes epístolas llegamos a la parte de introducción o salutación, pasamos muy rápido por ella. Queremos llegar, como decimos nosotros, a lo sustancioso, a la carnita de la epístola, y tomamos a veces la salutación de manera muy rápida, y es un error. Es un error porque en este caso, y también en otros casos de otras epístolas, la salutación no solo era un aspecto, digámoslo así, de proclamación cultural que se tenía que colocar en la carta, sino que en este caso, en la carta a los romanos, hay una intención con cada palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando saluda a la iglesia, cuando se presenta a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Y tiene una intención el apóstol Pablo con cada palabra, porque, como dijimos la semana pasada, el apóstol Pablo ni fundó la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, ni los había visitado en una ocasión anterior. Es decir, la iglesia de Roma no conoce directamente por parte de Pablo quién es el apóstol Pablo. Seguramente habían escuchado muchas cosas, tanto buenas como malas, acerca de quién era el apóstol Pablo. Así que, entendiendo eso, tenemos que ir lentamente en el desarrollo de esta salutación que hace el apóstol Pablo. Esa salutación, como vimos la semana pasada, va del versículo 1 al 7 del capítulo 1 de la carta a los romanos. Pero estamos centrados en la exposición del versículo 1, o hemos empezado a exponer el versículo 1 la semana pasada. Ahora vamos a continuar con la exposición de ese versículo 1. Por favor, Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Lo primero que salta a nuestra vista cuando el apóstol Pablo se presenta, se identifica a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, es algo que no podemos dejar pasar por alto, y es que el apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, no puede hacerlo sin traer como referencia a la persona del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de sí mismo, lo primero que tiene que hacer, obligatoriamente Pablo tiene que traer a la persona del Señor Jesucristo. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. No puede seguir hablando acerca de quién es Él sin primero traer a la persona del Señor Jesucristo. Es su identidad. Si hay algo que Pablo quiere que los receptores de la carta recuerden acerca de Él, si algo quiere Pablo que los receptores de la carta piensen cuando piensen en el apóstol Pablo, es que piensen en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pablo no se puede presentar de otra manera. Él ve su vida totalmente vinculada a la persona del Señor Jesucristo. Y esto lo vemos aún iniciando esta carta. No puede hablar sin traer a la persona del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas o escribía a los Gálatas y decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es una expresión poética, como muchas personas utilizan palabras muy bonitas para hablar de Jesús. Algunas personas utilizan palabras muy bonitas para referirse a Jesús, pero no es realmente una convicción dentro de su ser. En el caso del apóstol Pablo, cuando él dice, por ejemplo, esto a la iglesia que se encontraba en la región de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Es una expresión real de lo que era su esencia. No lo decía de forma poética, sino que era una expresión de lo que él era. Describía lo que era el apóstol Pablo. Él no veía su vida sin relación, sin poder presentarse, sin traer a la persona del Señor Jesús. Para el apóstol Pablo, la persona del Señor Jesucristo era el principio y el fin de su existencia. El principio y el fin de su existencia. Cuando le escribió a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipos, él les dice: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Esta es una expresión de lo que sentía Pablo, que era su vida, su existencia. Pero aún decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué era ganancia? Ganancia era porque iba a partir y iba a estar con su Señor. Él decía: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo, cuando habla de sí mismo, le es imposible hablar de él sin traer a la persona del Señor Jesucristo como la realidad de su existencia. Ahora, cuando conocemos esto de cómo Pablo se presenta, y es lo primero que resalta a nuestra vista cuando él se presenta a la iglesia que está en la ciudad de Roma, tenemos que hacernos un cuestionamiento, porque no nos podemos quedar pensando: oh, qué gran hombre era el apóstol Pablo, tremendo, tremendo hombre era el apóstol Pablo. Sino que tenemos que empezar a exhortarnos a pensar: ¿es Jesucristo la persona vinculada a nuestra existencia de la misma manera que lo era para el apóstol Pablo? ¿Es Jesucristo la esencia de nuestra vida? ¿No podríamos hablar de nosotros sin traer a la persona del Señor Jesucristo primero que todo? Ayer, dentro de la providencia divina, un hombre, estamos viendo el entreno de mi hijo y del niño de él en la escuela de fútbol que están, se presentó, no lo conocía. Ahora, ¿sabes qué fue lo impactante para mí? Y fue como una cachetada para mí de parte del Señor. ¿Sabes qué hizo este hombre apenas se presentó? Me empezó a hablar de ese tipo de negocios de multinivel. Esa es la pasión de ese hombre. No puede presentarse, no puede hablar acerca de quién es él sin presentar lo que es su pasión. Ahora, eso no sucede con nosotros muchas veces en torno a la persona del Señor Jesús. Para el apóstol Pablo era imposible hablar acerca de él sin traer primero que todo a la persona del Señor Jesucristo. Era imposible, no podía hacerlo. Pero el cuestionamiento para nosotros ¿es así con nosotros? Y la respuesta tristemente es no, en muchos casos. Ahora, ¿por qué no? Si la condición del apóstol Pablo es la misma condición en la que nosotros nos encontramos, tanto antes como ahora. Quiero que por favor vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. Sin lugar a dudas, cuando pensamos en nosotros mismos y no vemos relacionado a nuestro Señor Jesucristo como lo primero a traer en nuestra vida, si no traemos a la persona del Señor Jesucristo cuando estamos pensando en nuestro futuro, en nuestro mañana, si no traemos a la persona del Señor Jesucristo cuando pensamos en nosotros mismos, es una prueba de que estamos en un recorrido espiritual todavía muy bajo. Es un muy buen test. Es muy buen test tener este cuestionamiento en nuestras vidas. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto de la siguiente manera, en 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí hay un vínculo en torno a lo que es la existencia de la persona. Aquel que se sabe unido a la persona del Señor Jesucristo y que ha entendido la trascendencia que eso tiene, no puede vivir para sí mismo. Cuando piensa en torno a su existencia, tiene que traer a la persona del Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 17, ahí mismo de 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva creación. A veces no tenemos la capacidad de entender qué significa estar unidos a Cristo. Y cuando leemos que Pablo no se podía expresar acerca de sí mismo sin traer a la persona del Señor Jesús, nos confronta. Algo pasa, algo no hemos entendido, algo no se ha generado una convicción dentro de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que de al modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Es como si Él expresara que cuando el Señor Jesucristo nos unió a Él, es como si hubiéramos sido recreados, una nueva creación. A veces no pensamos eso, a veces no llegamos a meditar, a tener una convicción en torno a esta verdad. Yo te quiero mostrar un pasaje, mis hermanos, muy profundo en torno a esta verdad. Colosenses capítulo 3, versículo del 3 al 4. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosas: escucha, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No se ha generado en nuestro ser esa convicción de que cuando nosotros pensemos en nosotros mismos, no podamos hacerlo sin traer la persona de nuestro Señor Jesucristo como principio y fin de nuestra existencia? ¿Cuál es ese problema de que no hayamos podido nosotros, al pensar en nuestra existencia, tener que traer a la persona del Señor Jesucristo? ¿Qué problema hay? ¿Por qué no se ha convertido en una convicción cuando pensemos en nosotros, pensar en la persona del Señor Jesús? Porque tristemente, hoy en día y trágicamente, se enseña en muchas iglesias en torno a nuestra identidad, en torno a quiénes somos, de una manera que no le puedo dar otro nombre sino de una manera satánica. Es decir, cuando en muchas iglesias se enseña acerca de quién eres tú, básicamente lo primero que hacen es resaltar el egocentrismo dentro de ti, es exaltar el egocentrismo dentro de ti. Y de una manera u otra eso fue exactamente lo que hizo Satanás en el Edén con Adán y Eva. Allá en el Edén, Satanás tentando a Adán y Eva le dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso le gustó al hombre, exaltó lo que quería el hombre que se les exaltara. Y sigue diciendo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tristemente, hoy en día se enseñan en las iglesias, en muchas iglesias, cuando se habla de quién eres tú, lo que se hace es exaltar el egocentrismo que hay dentro de ti. Pero ese camino es peligroso, es terrible para entender quiénes somos realmente, cuál es nuestra identidad. Hoy en día se impulsa a los cristianos a que piensen de sí mismos como príncipes, como hijos e hijas del rey. Hoy en día se impulsa a que los cristianos piensen como príncipes y princesas de Dios. Y esa presentación nos gusta porque exalta lo que hay dentro de nosotros, el egocentrismo. Pero mis hermanos, ese no es el principio de la vida cristiana. Porque el principio de la vida cristiana no se centra en el hombre, se centra en Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Así que tristemente estamos en una época donde los cristianos estamos equivocados al pensar en nosotros mismos, colocando como parámetro inicialmente que somos príncipes y princesas de Dios. Y ese es un camino muy, muy peligroso. Este universo no fue creado pensando en el hombre. Este universo no fue creado con el objetivo de exaltar al hombre. Este universo fue creado con el objetivo de exaltar a Dios. Y nuestra identidad tiene que estar vinculada a esa verdad. Y como nuestra identidad está ahora en Cristo Jesús, tenemos en Cristo Jesús el ejemplo de qué es una vida consciente de sí mismo. Por favor, vayamos a Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30, y quiero traerlo solo como ejemplo cómo Jesús pensaba en torno a
sus pensamientos, su voluntad, sus decisiones, lo que debía hablar, cómo debía juzgar, todo estaba sometido en torno a aquel que era el merecedor de toda la gloria. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y ve por favor al capítulo 7, versículo 18 de Juan. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Si nuestra identidad está en Cristo, debemos aprender en torno a Cristo cómo debemos pensar de nosotros mismos. Así que se convierte en algo muy importante cómo el apóstol Pablo se presenta a una iglesia que estaba en una ciudad que él nunca había visitado y que nunca fundó. Porque a través de esa presentación vamos a poder entender por qué para Pablo Jesucristo era el principio y el fin de su existencia. ¿Por qué para Pablo el vivir era en Cristo? ¿Por qué para Pablo podía expresar que con Cristo estaba juntamente crucificado y ya no vivía él? Así que en medio de la presentación de quién es él, que va a ser el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, se nos va a exhortar, se nos va a sacudir para que salgamos, si estamos en ese letargo de pensar equivocadamente acerca de quiénes somos nosotros. Y puede ocurrir porque hemos sido muy contaminados con lo que se conoce hoy en día como el cristianismo. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tres expresiones con las cuales el apóstol Pablo se identifica principalmente a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. ¿Quién es? Su oficio y el propósito de su existencia. ¿Quién es? Su oficio y el propósito de su existencia. En esta mañana solo vamos a estudiar las dos primeras. ¿Quién es? Y su oficio. No nos da el tiempo para estudiar las tres. Así que arranquemos entonces viendo cómo el apóstol Pablo presenta quién es. ¿Quién es él? Reina Valera dice, siervo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, es una traducción lamentable la que hace Reina Valera. Es una traducción que quita todo el peso que quiso expresar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en los manuscritos más antiguos, se lee Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Esclavo de Cristo Jesús. Y quiero arrancar con esa segunda parte de esta frase que expresa el apóstol Pablo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo intercambia lo que leemos, por ejemplo, en la Reina Valera, Jesucristo, sino que trae antes Cristo Jesús, lo que quiere resaltar el apóstol Pablo es que su identidad está en aquel, o su vida está unida en aquel que era la promesa que se encontraba en las Escrituras. Jesús era el Cristo, el Mesías esperado y que se desarrolla por todas las Escrituras. Jesús es aquel prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15. Es el cumplimiento de las promesas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo, cuando se presenta a sí mismo, se presenta como vinculado a ese que era el cumplimiento de dichas promesas. Lo he parafraseado de esta manera. Mira, soy un esclavo de Jesús, aquel que vendría. El cumplimiento de la promesa dada por Dios en Adán en Génesis 3:15 y que se desarrolla por toda la Escritura. Sí, de él soy un esclavo, dice el apóstol Pablo. Ahora, y en referencia al primer término, esclavo, a muchas personas, tristemente, a muchos cristianos, no les gusta el término esclavo para hablar de la relación que tienen con el Señor Jesucristo. Ahora, esto es claramente una muestra de soberbia e ignorancia en alto grado. Más o menos exclaman así: no. Esa no es mi relación que yo tengo con Jesús. Mi relación que yo tengo con Jesús es de más intimidad, de amor, de más amistad, de ese tipo de relación. Pero esclavo, no, ese tipo de relación no es la que yo tengo con el Señor Jesucristo. Me sorprende en gran manera que un cristiano pueda expresarse de esa manera. ¿Tú sabes cómo se refería Juan el Bautista acerca de Jesús? Muchos
al día de hoy no les gusta el término esclavo. Es más, cuando tú encuentras en Reina Valera el término siervo, es porque no les gusta mucho el término a los traductores de esa versión. Les parece que no identifica bien el tipo de relación que hay entre Jesús y sus discípulos. No, más bien es un siervo. Pero se pierde todo el peso de la palabra que utilizó el apóstol Pablo. Doulos. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando se refería acerca de la persona del Señor Jesucristo, ¿sabes cómo se refería? Él decía que él ni siquiera era digno de desatar las cuerdas del calzado de sus pies. Dice literalmente, no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, cuando estudiamos Juan capítulo 1, en ese desarrollo que hicimos del Evangelio de Juan, entendimos que cuando Juan decía esto, lo que estaba diciendo es: no tengo ni siquiera la posición de dignidad que tiene el más bajo de los esclavos que existan. El más bajo de los esclavos era el que tenía esa labor. Un esclavo de más o menos otra posición no le era obligatorio realizar esto de desatar la correa del calzado. Era algo demasiado indigno. Ahora, Juan el Bautista, en relación a Jesús, dice: yo no soy ni siquiera digno de esa posición tan baja. Pero al día de hoy muchos cristianos no les gusta el término relacionado con que ellos son esclavos del Señor Jesucristo. Mis hermanos, el que piense de esa manera, que yo sé que hay muchos, nunca menguarán en su vida para que Cristo crezca. Nunca menguarán sus vidas para que Cristo crezca. Siempre serán ellos aquellos soberbios que se traten de imponer al direccionamiento del Señor Jesucristo. Los que piensan de esta manera realmente no han comprendido cuál era su condición antes que el Señor los llamara a ser de Él. Cuando alguien se escandaliza y no le gusta el término esclavo para entender su relación con el Señor Jesucristo, muestra un grado de ignorancia en torno a quienes eran antes que el Señor los llamara a Él. Te quiero mostrar una historia en torno a unas personas que decían ser discípulos de Jesús, pero que no les gustaba el término de esclavos. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Allí nos encontramos con unas personas que decían ser discípulos de Jesús. Y todo chévere, y todo bien, hasta que Jesús les empieza a mostrar la condición en que ellos se hallaban. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿qué dije yo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una expresión bonita, pero ¿cómo la tomaron ellos? Aborrecieron el último término. ¿Y la verdad os hará libres? ¿Libres? Eso fue lo que les quedó rondando. ¿Libres? Y básicamente le hicieron el reclamo a Jesús: ¿libres de qué? Como muchas personas, cuando se les vincula al Señor como esclavos de Cristo, dicen: ¿esclavos? Si yo soy libre para tomar mis decisiones, si yo soy libre para vivir la vida como quiero, ¿esclavos? Mira que estas personas, los que les quedó sonando fue esa palabra libres. Entonces le hicieron al Señor Jesucristo este reclamo. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mis hermanos, Cristo nos redimió de nuestra condición miserable de ser esclavos del pecado. Cristo nos redimió. La palabra redimir está relacionada con lo que sucedía en el siglo I, cuando se iba al mercado de esclavos y por un precio se compraba a un esclavo. Se le compraba su libertad o se le compraba el derecho a seguir a otro señor. Cristo nos redimió de esa condición. Ahora, muchas personas no son conscientes de la condición en que se hallaban antes que el Señor los trajese a sus pies. Y estos eran, por ejemplo, estos hombres. Mira el versículo que sigue, el versículo 34. Dice: Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
A aquellos que no les gusta el término para definir su relación con el Señor Jesucristo como de esclavo, lo primero que muestran es un grado de ignorancia en torno a cuál era su condición antes de que el Señor lo llamara a sus pies. No comprendían que eran unos miserables esclavos del pecado. Creyendo que podían hacer su voluntad, realmente lo que hacían era obedecer a su naturaleza pecaminosa. Realmente lo que hacían era obedecer a su padre, Satanás. Y eso es lo que les dice el Señor Jesucristo en el versículo 34 de Juan 8. A estas personas que se ofendieron, que decían creer en Jesús, pero cuando les sacó su condición, empezaron a rechazarlo. En el versículo 44 les dice realmente de quién eran hijos ellos. Y él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que aquellos que no les gusta esa relación que se hace de esclavo en torno a la relación con el Señor Jesucristo, no han entendido qué es lo que está expresando el apóstol Pablo cuando dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pablo no está expresando que ha pasado de una condición de libertad a esclavitud o de esclavitud a libertad. No. Pablo lo que está expresando es que ha cambiado de Señor. Pablo lo que ha expresado es que ha cambiado de Señor. Y eso es lo que todos los cristianos debemos entender en torno a nuestra condición. Escucha, tú no eres libre para vivir la vida como quieres. Nunca lo has sido. Nunca has sido libre para vivir la vida como quieres. No sabías. Pero antes que el Señor tuviese misericordia y te diera vida, tú creías vivir a tu antojo, pero realmente eras un esclavo del pecado porque tus deseos eran pecaminosos. Y en esa vida de pecado el resultado era sino muerte y lágrimas y dolor. Y eras tan torpe y tan ciego que creías que eras libre. Pablo, cuando expresa que ahora, o que Cristo es su Señor, que Él es su esclavo, no está diciendo que ha pasado de una condición de libertad a esclavitud, de esclavitud a libertad. Lo que está expresando ahora es que tiene un nuevo Señor. Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. En un pasaje que estudiaremos a profundidad más adelante, dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios, que aunque erais ¿qué? Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser ¿qué? Esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Pablo, cuando expresa que Cristo Jesús es su Señor, que Él es su esclavo, no está expresando que ha pasado de una condición de libertad a esclavitud, de esclavitud a libertad, sino que tiene otro Señor. Porque Pablo era consciente de su condición anterior. Pablo era consciente de su condición anterior. ¿Quieres que te lo muestre? Vamos a Efesios capítulo 2. Y mira que Pablo era consciente que era un esclavo, que lo que vivía, lo vivía direccionado por una naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. El apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos, y Él se incluye allí con ese anduvisteis, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo era consciente de quién era, de quién estaba esclavizado. Cuando Pablo expresa esclavo de Cristo Jesús, ha entendido que ahora tiene otro Señor. Ese Señor lo ha redimido. Esa es la palabra que se utilizaba en el mercado esclavo. Lo ha comprado. Y Pablo expresa en Efesios capítulo 1, versículo 7, cómo lo ha comprado, de qué manera lo ha comprado el Señor Jesucristo. Él dice en Efesios 1, 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Su sangre es el precio que el Señor pagó para que fuésemos de Él.
El apóstol Pedro lo expresa así en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 19. Y si invocáis, dice el apóstol Pedro, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, otras versiones dicen redimidos, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las personas comúnmente expresan: fuimos redimidos por el Señor Jesucristo, pero al hablarlo de esa manera no entienden lo que están expresando y se ofenden cuando se les señala que la relación de ellos con el Señor Jesucristo es una relación de un señor a un esclavo, de un señor a un esclavo. Muchas personas dicen: espera, pero estos pasajes de redimir principalmente lo que quieren decir es que Jesús nos libertó. Sí, es verdad, Jesús nos libertó. ¿Cuál es la libertad de una criatura? La libertad de una criatura es poder entender que tiene un creador y que vive para él. Esa es la libertad de una criatura. Una condición de esclavitud es no entender eso. Somos criaturas, es decir, tenemos un creador, y un creador tiene un propósito con el diseño que él hizo de la creación. Esa es la libertad de una criatura. Así que sí, el Señor nos libertó para poder vivir la voluntad del Señor, pero no significa que no tengamos un Señor. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Muchas personas, si no entienden esto, se pierden de algo fundamental en sus vidas. Mis hermanos, porque nadie puede tener una relación con el Señor Jesucristo diciendo: yo creo que el Señor Jesucristo es mi Salvador, pero nunca relacionan esa relación con que el Señor Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Amo. Muchas personas dicen: no, mi relación con el Señor Jesucristo es que Él es mi Salvador, hasta allí. Pero eso es falso, y quiero mostrarte cómo es falso. Vaya por favor a Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 es de aquellos versículos que una persona pagana o creyente, impía o pía, santa o pecadora en su vida, puede decir amén a lo que dice Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice, en una invitación que hace el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién no dice amén a esto? Lo dice el impío más grande, que le importa muy poco Dios. Es interesante, me llama la atención. Ese es el eslogan de muchas iglesias: venid a mí que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero este no es el total de la invitación. Aquí en este versículo 28 el Señor se está presentando como Salvador. Pero mira lo que hace en el versículo 29 y 30, que es el mensaje completo. Que dice: llevad ¿qué? Mi yugo. Y mi yugo es un aparato que se colocaba en dos animales que arrastraban la tierra, que araban la tierra, donde se colocaba ese yugo a un animal más viejo y más grande, y a un animal más pequeño, y el animal más pequeño tenía que ir donde el animal más viejo y más grande lo direccionaba. En otras palabras, mi yugo es que tu vida no la vives como tú quieres. Hay un direccionamiento. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie puede llegar a engañarse a pensar que tiene una relación con Jesús solo como Salvador, desconociendo que es el Señor de sus vidas, que tiene un propósito, que tiene una intención con ellas. Así que aquel que no le gusta el término esclavo en torno a su relación con el Señor, muestra ignorancia y un peligro para su vida. Cuando se les enseña a las personas que son príncipes y princesas de Dios, se exalta ese ego de creerse pues la berraquera y con la capacidad de direccionar sus vidas a donde quieren dirigirlas. Y no es así. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Entender que somos esclavos es fundamental. 1 Corintios capítulo 6 se escribe en un contexto donde el libertinaje sexual era lo común.
La cultura grecorromana veía el libertinaje sexual como algo normal. Y los cristianos de esas culturas nacieron con ese pensamiento. Cuando tú encuentras mucho direccionamiento en torno al área sexual, es porque esas culturas eran altamente inmorales y era lo común. Así como expresamos la semana pasada. Los cuadros de las casas eran cuadros pornográficos, era lo común, era el arte. Y en torno a ese pensamiento y a esa cultura, mira lo que le dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué? No sois vuestros, y que no sois vuestros, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. No, a mí no me gusta el término esclavo porque no refleja mi relación con el Señor. No sé qué Señor tienes tú, pero no es el Señor Jesucristo. No es el Rey de Reyes. No es el Señor de Gloria. Esto es fundamental, mis hermanos, para entenderlo en nuestra vida cristiana. Porque muchas personas que llamándose cristianos no entienden esto, tienen un resultado de vida paupérrimo, porque siguen siendo esclavos del pecado. Acompáñame a Romanos 6, versículo 20 al 22, para que vean la diferencia de entender de quiénes somos esclavos. Porque o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No hay otra opción. Pero mira la diferencia de resultados. Romanos 6, versículo 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora qué? ¿Os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Esta mañana decía que cuando nosotros pensamos de nuestra vida pasada y vienen todos los frutos de esa vida pasada, nosotros hacemos así. Como si quisiéramos sacarnos ese pensamiento de nuestra mente. Como si quisiéramos decir, no, este no fui yo. Porque son vergonzosas. Pero mira la diferencia de entender que es esclavo de Cristo. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es fundamental que entendamos quiénes somos, cuál es nuestra identidad en torno a quién, de quién somos esclavos, cuál es nuestra relación en torno a nuestro Señor Jesucristo. Y mira, te lo digo de una vez, tu relación con el Señor Jesucristo no se basa en que tú eres un príncipe o una princesa de Dios. No, es que el Señor es el Rey, entonces nosotros ¿qué venimos a hacer? Hermano, si tienes ese pensamiento, espera hasta la gloria, porque aquí eres un esclavo del Señor. Y eso que en la gloria las coronas se tirarán a sus pies, es decir, seguirá siendo un sometido a la presencia del Señor. Para Pablo, el mayor honor con el que se podía relacionar en torno a quién era él, es que él era un servidor, un esclavo del Señor Jesucristo. A Pablo le encantaba esta figura que quiero mostrarte y que quiero que analices en tu mente a ver si te gusta en torno a quién eres tú, en torno a relación con él. A Pablo le encantaba mostrar esta imagen, la imagen de Jesucristo entrando como un rey vencedor con unas cadenas atando a todo aquello que él había logrado o que era su botín. Jesucristo era el rey triunfante entrando en su ciudad y venía, como eran los reyes cuando venían de triunfar, venían con todos aquellos esclavos que había adquirido. Esa es la imagen de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Esos esclavos que el Señor ha adquirido. ¿Te gusta esa imagen? Esa es nuestra identidad. Y a Pablo le encantaba esa imagen. Efesios capítulo 4, versículo 8. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo en los cielos, básicamente da esta expresión que lo trae del Salmo 68, un salmo que refleja al Señor triunfante. Efesios capítulo 4 versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y esa cautividad somos nosotros. ¿Te gusta esa imagen? ¿Te gusta una imagen de entender de que el Señor Jesucristo es el Señor y que tú eres el precio de su botín? ¿Que tú eres el esclavo del Señor?
Por eso también el apóstol Pablo dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si hay alguien cristiano que no ama esa imagen, la imagen de saberse que es uno de los encadenados que el Señor Jesucristo está arrastrando como su botín, no ha entendido cuál es su identidad. Y al no entender su identidad, no va a tener un principio que regule su vida de sometimiento, lo cual es muy peligroso en torno a la vida cristiana. Qué importante y fundamental es conocer esa identidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos permita, a la luz de la verdad, entender con Pablo que el primer pensamiento que tengamos al hablar acerca de nosotros mismos sea la persona del Señor Jesucristo, porque ya no puedo desvincular mi existencia sino con la persona del Señor Jesucristo. No hay manera que yo me presente, no hay manera que yo hable si no traigo la persona del Señor Jesucristo. Es fundamental para la vida cristiana. Ahora, para nosotros es muy bueno que el apóstol Pablo se haya presentado así en este inicio de la carta a los Romanos, que él haya dicho: Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué es importante? Porque al entender que Pablo es consciente de su condición, vamos a entender que todo lo que sigue en la carta no surge del pensamiento de Pablo. Pablo simplemente es un esclavo sometido a su Señor, y lo que sigue a continuación es la bendita palabra de Dios que él transmite. Así que es fundamental esto que ha hecho Pablo para nosotros, y era lo que él quería que entendieran los romanos, la iglesia del Señor Jesucristo que se hallaba en la ciudad de Roma, que entendieran que lo que él iba a traer no era un pensamiento propio del apóstol Pablo, sino que era realmente la palabra de Dios. Y es por eso que esto nos lleva a la segunda descripción que hace el apóstol Pablo acerca de sí mismo. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Está muy vinculado lo que termina diciendo con este llamado a ser apóstol. Apóstol era una palabra que significaba un enviado, alguien comisionado para una misión. Pero aquí, en Romanos 1:1, como en la mayoría del Nuevo Testamento, es una palabra que identifica a los 12 discípulos del Señor Jesucristo, incluyendo a Matías y al apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, principalmente cuando se encuentra la palabra apóstol, no está haciendo referencia a alguien que es enviado, como pudiera ser muy general para muchas personas, sino que principalmente está haciendo referencia a aquellos que el Señor Jesucristo había escogido como sus apóstoles y al apóstol Pablo. Es más, el Señor Jesucristo los había escogido con un propósito. ¿Cuál? Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles? Fundamentar, sembrar las bases de dónde se desarrollaría, de dónde se construiría la vida de la iglesia. Es decir, lo que nosotros tenemos hoy como el canon del Nuevo Testamento. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, dice el apóstol Pablo, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo había tomado este nombre apóstol, enviado, y lo había utilizado de una forma exclusiva. Él quería hacer una diferencia entre ellos, los apóstoles, y los demás discípulos. Acompáñame a Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6:13 nos enseña algo muy importante, que es el Señor Jesucristo mismo quien toma esta palabra y la utiliza para hacer una diferencia entre los 12 y Pablo más adelante y los demás discípulos del Señor Jesucristo. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor Jesucristo a estos apóstoles los dotó con poder para ejercer esa labor que tenían exclusiva a ellos. Mateo capítulo 10, versículo 1. El Señor Jesucristo los dotó de poder
para esta labor, a esos que había escogido, a los 12 y después al apóstol Pablo, para ejercer la labor a la cual nos mandaba. Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué encontramos en esto? ¿Por qué es importante hablar de esto cuando Pablo dice llamado a ser apóstol? Porque la Escritura nos enseña que hay unas características que se deben cumplir para ser un apóstol. ¿Cuáles? Mira, la primera es que haya sido llamado directamente por el Señor a esa labor. La segunda es que sea testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Todos los 12 fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y la tercera es que hayan recibido poder, hayan sido dotados por el Señor para ejercer esa labor. Muchas personas en la época del apóstol Pablo decían que Pablo no era un verdadero apóstol del Señor, porque no cumplía los requisitos que la Escritura enseña o que se decían en torno a quién debía ser un apóstol. Pablo, decían correctamente, no había estado con el Señor, no había estado presente en las manifestaciones que tuvo con sus discípulos. Así que ponían en duda el apostolado del apóstol Pablo. Es por eso que Pablo se llama llamado a ser apóstol, porque Pablo sí cumple con cada uno de estos requisitos. Y eso es lo que te quiero mostrar. El Señor Jesucristo resucitado había aparecido a Pablo, pero de una forma más dramática que a los otros. Acompáñame a 1 Corintios 15:8. Pablo sí era un apóstol del Señor Jesucristo y cumplía los requisitos que la Escritura establece en torno a un apóstol. Pablo, hablando de la resurrección, dice, del Señor Jesús, dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo era testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Es más, la aparición al apóstol Pablo fue especial. Por eso dice, como a uno nacido después de tiempo, o antes de tiempo. Como un abortivo, alguien nacido fuera de tiempo. Porque no sé si caigas en cuenta que cuando el Señor Jesucristo aparece al apóstol Pablo, es cuando él ya ha ascendido a la gloria. Así que es una aparición aún más dramática que la que tuvo con los discípulos, otros 12 discípulos. Así que Pablo cumple ese punto, era testigo de la resurrección del Señor. Ahora, el Señor mismo lo había llamado y lo había comisionado a la labor que iba a desempeñar. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Pablo, dando el testimonio de su llamado, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para estas cosas he aparecido a ti. Está comentando Pablo de cómo fue su llamado. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que Pablo es testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo es llamado directamente por el Señor Jesucristo a la labor que debía desempeñar. Y tercero, Pablo había sido dotado por el Señor Jesucristo con poder para hacer obras maravillosas y milagrosas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo dice, hablando acerca de él, defendiendo su apostolado: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que sí, Pablo cumplía con los requisitos escriturales en torno a quien era un apóstol. Pero hay algo aún más especial en Pablo que muchas personas pasan por alto. Si hay algo que resalta en el apóstol Pablo, era la capacidad que tenía para exponer el evangelio de Dios. Aún, como vimos la semana pasada, el apóstol Pedro hablaba del apóstol Pablo con una capacidad tremenda de lo que él exponía. Y muchas personas pasan por alto lo siguiente en torno al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue instruido directamente por Jesús en gloria en torno al evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12.
Mas os hago saber, dice el apóstol Pablo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No sé si usted caiga en cuenta cada vez que el pastor Gabriel celebra la cena, tomando a 1 Corintios 11:23, que Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y yo no sé si tú, cuando el pastor Gabriel toma ese pasaje, digas: ¿en qué momento? Si Pablo no conoció directamente el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, ¿cómo puede llegar a decir: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado? Porque él recibió directamente del Señor en gloria la revelación acerca del Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo, dice el apóstol Pablo hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Sí, Pablo sin lugar a dudas fue un apóstol. Sin lugar a dudas cumple los requisitos escriturales de ser un apóstol, pero era un apóstol muy distinto a los demás. Era un apóstol diferente a los demás. La capacidad que tiene el apóstol Pablo de expresar el Evangelio del Señor Jesucristo es una capacidad maravillosa. Y estamos ante una carta donde el Señor mismo expresa ese Evangelio. Pablo, sin lugar a dudas, es un apóstol, pero mira cómo él dice acerca de quién es. Dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y dice: llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo utiliza esta expresión? Para poder entender claramente por qué Pablo utiliza esta expresión, es obligatorio que vayamos a Gálatas 1:1, donde Pablo explica por qué utiliza esa expresión. Llamado a ser apóstol. Pablo, ¿por qué utilizas esa expresión? En Gálatas 1:1, Pablo se presenta así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Ser un apóstol llamado es contrario de llamarse apóstol. Ser un apóstol llamado es contrario de llamarse apóstol. Pablo no escogió ser apóstol. Pablo no se autonombró como apóstol. Pablo no se promocionó para ello. Fue llamado directamente por el Señor para hacerlo. Y este era el interés que tenía Pablo al escribir así: que la iglesia de Roma entendiera que él, Pablo, era un apóstol verdadero del Señor Jesucristo, y no uno de aquellos que pululaban ya en esa época diciendo que eran apóstoles de Jesucristo. Sí, mis hermanos, desde esa época nos encontramos con estos nefastos personajes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. El Señor Jesucristo, escribiéndole a una de sus iglesias, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que debemos entender que cuando el apóstol Pablo se presenta a la iglesia de Roma, tiene que decir: yo soy llamado a ser apóstol. No soy un apóstol que me autonombré, no soy un apóstol por voluntad humana, he sido llamado a ser apóstol. Mis hermanos, escúchame bien, porque a veces asumimos que las personas que están aquí ya tienen una posición definida frente a esta herejía que vemos hoy en día. Que alguien se llame apóstol hoy en día es una grandísima herejía. Vuelvo y te lo repito: que alguien tome el título de apóstol hoy en día es una grandísima herejía. John MacArthur comenta: si 1901 fue un gran año para el movimiento carismático, en 1901 nace el pentecostalismo. El 2001 fue potencialmente aún mayor. Exactamente un siglo después de esa primera fecha, 1901, empieza un movimiento a decir que marca el comienzo de la segunda era apostólica.
Peter Wagner, profesor del seminario Fuller, es el mayor incitador de esta herejía a nivel mundial. No es que no hubiesen personas que tomaran ese título antes del 2001, es que a partir del 2001 tienen un soporte de un seminario teológico, podemos decirlo de esa manera. Peter Wagner dice: ahora hay un amplio reconocimiento de que el oficio del apostolado no fue solo un fenómeno del primer siglo de la historia de la Iglesia, sino que también está funcionando en el cuerpo de Cristo hoy. MacArthur dice: históricamente el nombre apóstol Pedro se ha reservado para un solo individuo, Simón Pedro, el líder reconocido de los 12 discípulos, cuyo ministerio apostólico se ofrece en Hechos 1 al 12. Sin embargo, en la nueva reforma apostólica este nombre ha sido adoptado por nadie más que el mismo Peter Wagner. Este hombre dice que tiene un nivel de apostolado al mismo nivel de Pedro. Ahora, muchas personas ignorantes, muchos pastores ignorantes, muchos, al escuchar que hay apóstoles, ellos dicen: no me voy a quedar atrás, y empiezan a enseñar a la iglesia: ya no me llamen pastor, sino llámenme apóstol, porque yo no me voy a quedar atrás. Ahora, mis hermanos, no ha habido nunca tal cosa como una sucesión apostólica. La única sucesión apostólica que ha existido es la que se transmite generación en generación del Nuevo Testamento, la verdad de los apóstoles. La definición que nos da la Biblia acerca de lo que es un apóstol nos hace imposible pensar que hay nuevos apóstoles después de la muerte del apóstol Juan. No existe tal cosa como otros apóstoles distintos a los 12 y a Pablo. No existen. ¿Por qué? Porque ellos cumplieron una función que Dios había delegado a ellos. ¿Cuál? La que dice Efesios 2:20. ¿Cuál? Colocar los fundamentos de la iglesia, colocar la estructura sobre la cual se desarrollaría la iglesia. ¿Cuál es esa estructura? Lo que tenemos hoy en nuestras manos como el canon del Nuevo Testamento, la verdad, la palabra de Dios. Un fundamento es algo que en una construcción se coloca una sola vez y para siempre. El gran problema en torno a aquellos que toman el título de apóstol al día de hoy es que tarde o temprano terminarán pensando que tienen la misma autoridad que el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, que los demás apóstoles. Mis hermanos, si hubiese alguna cosa como un don apostólico al día de hoy, la Biblia no es suficiente. Tendríamos que escucharlos a ellos, y eso es lo que han hecho. La iglesia de Roma, que tomó ese papel de sucesión apostólica, por eso se tomó el derecho de generar doctrinas extrabíblicas. Nosotros somos los sucesores de Pedro a través de la figura del Papa. Por eso tú puedes encontrar en la doctrina de ellos doctrinas que no tienen soporte bíblico. Ah, pero claro, es que ellos tienen sucesión apostólica. Lo que diga el Papa es autoritativo. Ahora, tristemente, eso se involucró dentro de la iglesia evangélica. Por eso encontramos al día de hoy hombres funestos refutando al apóstol Pedro y generando doctrinas novedosas. Ese es el terrible peligro que hay en no entender la función apostólica, el don dado a la iglesia en torno a los apóstoles. Ahorita al finalizar el primer culto se me acercó un hermano y me dijo, y quiero traerlo porque alguien de pronto tiene este mismo punto: pastor, ¿y por qué en Efesios capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo expone los ministerios o los regalos que el Señor había dado a la iglesia, y dentro de ellos expone apóstoles? Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces dice: ¿por qué pastor Pablo habló así? Y la respuesta es porque en el momento en que Pablo le escribe a las iglesias de Asia Menor, el ministerio apostólico estaba en boga, estaba funcionando, estaban conformando el canon del Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero te voy a mostrar escrituralmente por qué afirmamos que ya no hay más apóstoles. Primero que todo, porque en la misma carta, en Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo mismo ha dicho cuál era la función de ellos: fundamentar la iglesia, crear una base, fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Y segundo, cuando tú estudias la intención de los apóstoles en torno a hacer el desarrollo de la vida de la iglesia, tú ves la intención de que nombraran siempre pastores, ancianos, obispos, diáconos,
pero tú nunca vas a encontrar que el direccionamiento era que nombraran apóstoles, porque tal cosa le era imposible para el hombre, porque ellos ya habían cumplido la función. Es decir, ellos eran conscientes de que era exclusivo en torno a los 12 y al mismo apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 3, tú vas a encontrar del versículo 1 un direccionamiento que da el apóstol Pablo a Timoteo en torno a que nombre primero ancianos y después diáconos. Nunca vas a encontrar un direccionamiento que nombre tal cosa como un apóstol. Es imposible, porque ellos tenían claro que el fundamento de la iglesia se basaba en la doctrina que ellos daban. ¿Sabes por qué? Y este es el punto que tenía Pablo como intención al presentarse como un apóstol. Que los ciudadanos de Roma, que los cristianos de la ciudad de Roma entendieran que lo que venía a continuación era palabra directa de Dios. Era palabra directa de Dios. Por eso él se llama o se presenta llamado a ser apóstol. Soy un verdadero apóstol. Mira cómo le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esta es la implicación, escúchame bien. Esta es la implicación de ser llamado apóstol. Esta que voy a leer, para que tú entiendas que si hay un apóstol verdadero hoy en día, lo cual es mentira, la escritura no lo permite, tendría la misma autoridad que la Biblia al hablar. Mira lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, ellos eran conscientes de que lo que hablaban era palabra directa de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13 dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es una grandísima herejía que alguien tome el título de apóstol al día de hoy, porque lo que está diciendo es que tiene la capacidad de hablar la palabra de Dios directa, lo cual cesó a la muerte del último apóstol. El que afirme eso tiene en muy poco la Santa Escritura y no debería estar aquí sentado. Versículo 8 de 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4:8, el apóstol Pablo sigue diciendo: así que el que desecha esto, lo que has puesto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ellos tenían clarísimo el término apóstol, el don apostólico les daba la autoridad para que lo que dijeran sabían que era palabra de Dios. Ese es el peligro que hay el día de hoy entre todos estos herejes que toman esta palabra para ellos. Canfield, que es un expositor bíblico en torno a la intención del apóstol Pablo al decir llamado a ser apóstol, dice: el uso de la palabra apóstol indica aquí que Pablo reclamaba la atención de la iglesia romana a lo que sigue en la carta sobre la base no de su propia dignidad y sabiduría personales, que eran muchas, sino de la comisión que había recibido de Cristo. El vocablo aleja la mirada de la persona del apóstol para centrarla en aquel al cual se debía como apóstol. Esa es la intención que tiene Pablo. Mis hermanos, es muy importante entender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Esclavos de Cristo. Eso somos. Eso somos. Esclavos de Cristo. Yo les pido el favor que si hay alguien que no cree eso, no vuelva a esta iglesia. Porque va a ser un tropiezo en el desarrollo de vida de esta iglesia. Busque una que le diga: tú eres un príncipe, una princesa de Dios, Dios gira en torno a ti, Él va a cumplir los sueños de tu corazón, papito lindo. No, eso no es el principio de la Biblia, y no es el principio de la vida de esta iglesia. Lo que tú tienes que saber es que tu identidad es que tú eres un esclavo de Cristo y que amas ese término. Y segundo, nosotros no somos apóstoles. Nosotros no se nos ha llamado a ser apóstol. Eso es algo exclusivo de los 12 y de Pablo. Pero nosotros sí tenemos un llamado. Ahora, tan importante era para Pablo saberse llamado por Dios, por el Señor Jesús. Tan importante fue que a pesar de tener muchos enemigos que le decían: tú no eres un verdadero apóstol, tú no eres un verdadero apóstol, tú no eres un verdadero apóstol, Pablo sabía que sí era un verdadero apóstol.
porque Dios se lo había dicho y le había mostrado y lo había dotado y lo había llamado, se le había aparecido resucitado. Pablo sabía quién era, cuál era su llamado. Mis hermanos, es fundamental en torno a nuestra identidad saber para qué se nos ha llamado. En otras palabras, ¿tú sabes para qué eres tú un cristiano? ¿Tú entiendes para qué Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Lo entiendes o nunca te has puesto a reflexionar sobre eso? No, Dios me eligió para salvarme. No, no, esa no es la causa de por cuál te eligió el Señor. ¿Para qué? La Biblia lo dice. ¿Sabes que la Biblia lo dice? ¿Cómo es posible que no lo conozcas? Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, el primero lo recita la gente sin entender qué está hablando. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito, Pablo? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios te eligió y te llamó? Para que tú seas hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Y eso es fundamental entenderlo. Y te voy a decir por qué. Porque en tu vida cristiana, sin dudas, van a aparecer personas que van a poner en duda tu relación con Cristo. Familiares, hijos, amigos, que van a señalarte y van a decir, ¿tú sí eres cristiano? Como al apóstol Pablo le decían, ¿tú no eres apóstol? Pero así como Pablo tenía claro cuál era su identidad, cuál era su llamado, es fundamental que nosotros como cristianos entendamos para qué hemos sido llamados. Para que a pesar de las voces disonantes que surjan en nuestra vida, nosotros caminemos conforme al propósito por el cual fuimos llamados, mis hermanos. Como conclusión, en torno a estas dos expresiones con las cuales Pablo se presenta a la iglesia de Roma. Como esclavo, Pablo era un hombre humillado ante su Señor y dependiente de Él. Como apóstol, es un hombre de autoridad delegada por Dios. Mis hermanos, como esclavos, nosotros somos dependientes y humillados ante nuestro Señor. Pero en torno a nuestro llamado tenemos una alta dignidad de la cual debemos caminar y apropiarnos. Cualquiera que se acerque a la carta de los Romanos sin tener presente esta verdad, no conseguirá enriquecerse de ella. No conseguirá enriquecerse de ella. De ese versículo 1 nos queda faltando la última expresión, pero era imposible exponerla en esta mañana, porque la última expresión que Pablo da al presentarse es apartado para el Evangelio de Dios. Y tenemos un gran problema, y es que al día de hoy hay muchos evangelios, pero Pablo dice apartado para el Evangelio ¿de quién? De Dios. Y eso tiene mucha profundidad. Vamos a orar, mis hermanos.